jornada. Vamos a presentar ahora a Marcelo Recalde y Juan Martín Loyola, que van a estar hablando de modelos para la detección anticipada de riesgos en flujos de datos. Marcelo es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional del Sur, profesor asociado exclusivo en el Departamento de Informática de la Universidad Nacional de San Luis, donde dirige además un laboratorio de investigación. Es investigador categoría 2 en el sistema de incentivos y trabaja, entre otras cosas, en sistemas inteligentes, aprendizaje de máquina y procesamiento del lenguaje natural. Es además el director de doctorado de Juan Martín, quien es licenciado en Ciencias de la Computación y por la Universidad de San Luis. Juan Martín trabajó en Mercado Libre como ingeniero de software en modelos de aprendizaje automático para la detección de fraudes en la plataforma, y ahora está también utilizando aprendizaje automático para clasificación anticipada en datos secuenciales. Marcelo, Juan Martín, todo de ustedes. Gracias. Bueno, gente, en primer lugar los quiero felicitar por las jornadas, porque la verdad que una muy buena iniciativa. Lamentablemente me perdí la charla anterior, porque para variar en esta situación estábamos con Martín en la universidad y se cortó internet en toda la universidad, así que me tuve que venir para mi casa, que la conexión no es la mejor. Así que si está medio entrecortado, porque estoy en el medio de las sierras. Así que sepan disculpar si por ahí se corta un poco. Es más, quizás hasta sea mejor detener el video, así pueden ver las transparencias bien. Yo voy a dar un poquito el contexto del grupo del trabajo y cómo llegamos a los desarrollos en esta parte de detección anticipada de riesgos en flujos de datos. Básicamente, nuestro laboratorio está en la Universidad Nacional de San Luis, que está en San Luis, como lo dice el nombre, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, uno de los laboratorios que se llama LIDIC, es en el cual nosotros trabajamos. Dentro de ese laboratorio hay 3 proyectos, todos vinculados al área de sistemas inteligentes y procesamiento de datos masivos. Uno de ellos es el cual yo dirijo, junto con Leticia Cagnina. Bueno, tenemos 15 integrantes, distintos doctorados, y básicamente tenemos 2 líneas de investigación. Una que tiene que ver con toma de decisiones y aprendizaje automático. Ahí tenemos muchos trabajos vinculados a la parte de agente, toma de decisiones en agentes inteligentes. Y una línea de minería de textos y de la web, que es la que está relacionada a la presentación que vamos a hacer ahora. Dentro de la minería de textos y de la web hemos trabajado en distintas temáticas, clustering de textos cortos, calidad de información en la web, pero las que tienen más que ver con la temática que vamos a ver hoy, que es la detección anticipada de riesgos en flujos de datos, son estas 2 que tienen que ver con determinar el perfil de usuarios en medios sociales y la detección anticipada de riesgos. Respecto a la determinación del perfil del autor, o sea, determinar características que me permitan de alguna forma identificar la edad de una persona, el género, la personalidad, orientación política, o ciertas patologías o problemas mentales, como gente con depresión, etc., o incluso casos, por ejemplo, como la detección de pedófilos. Ese es un área en el cual venimos trabajando hace bastante tiempo, pero lo que tiene más que ver con este análisis de flujo de datos son algunos trabajos en los cuales nosotros empezamos a identificar la necesidad de considerar la secuencia de los datos en los cuales van apareciendo, en la cual los modelos clásicos de representación de documentos por ahí no nos sirven demasiado. O sea, no sé si todos estarán al tanto, pero las representaciones básicas de documento es una que es bolsa de palabras, que como el nombre lo indica es una bolsa, o sea que se pierde el orden de las palabras dentro de los documentos. Entonces, eso de alguna forma dificulta cuando uno tiene que tomar en cuenta la secuencia en la cual aparecen las palabras, ¿no? Nosotros empezamos a detectar esa necesidad de captar esa información secuencial, por ejemplo, en algunos trabajos que habíamos hecho en la detección de pedófilos en la web, en un trabajo que hicimos con
Stamatatos, que es un griego, en el cual nosotros sabíamos que hay como ciertas etapas en el acoso de un pedófilo, y nosotros pensábamos que capturando esa información de esas distintas etapas dentro de un texto, nos podía ser útil. Y de hecho, eso lo seguimos datos donde estaban etiquetadas cada sentencia, estaba etiquetada con... Y armamos como un perfil de cada una de las etapas, y ese perfil lo íbamos pasando como una ventana por arriba de todos los párrafos para detectar dónde eran los puntos donde había más evidencia de que la persona que estaba atrás de ese chat era un pedófilo. Luego continuamos con otros trabajos donde empezamos a tratar de ver con cuánta información uno podía categorizar, o sea, con cuánta información leída en forma secuencial durante la etapa de test uno podía clasificar un documento de manera confiable. Ahí hicimos una adaptación de un algoritmo de Bayes-Naïf para ir trabajando con partes parciales de un documento con distintos porcentajes de información, y ahí, por ejemplo, para algunas colecciones clásicas, observamos que, por ejemplo, para el 30% en general del documento leído, ya se obtenían resultados similares o parecidos a los que se obtenían con todo el documento completo. Esta situación no es tan clara cuando uno trabaja con detección de casos de riesgo, porque cuando uno habla de datos temáticos, categorización temática, por ahí la temática ya queda reflejada en las primeras líneas. En cambio, los casos de riesgo está asociada con identificar ciertos patrones específicos que a lo mejor aparecen en forma muy tardía dentro de ese chat, ¿no? O sea, dentro de ese flujo de datos. Bueno, con este trabajo lo hicimos con la gente de México, y después hicimos un trabajo con Martín, que es el que va a continuar luego la presentación, en la parte de clasificación anticipada de textos, donde básicamente el sistema lo que tenía que hacer era tratar de clasificar un texto en una categoría lo antes posible, ¿no? Lo antes posible con una determinada precisión, ¿no? Y ese problema de clasificación anticipada de textos, nosotros lo conceptualizamos como un problema multiobjetivo en el cual había que balancear la precisión a la hora de hacer una clasificación con la demora que uno tenía dejando pasar el tiempo o la información. Entonces es como que es un balance, porque obviamente cuando uno lee más información va a tener mayor evidencia para obtener una buena categorización. El tema es cómo encontrar el equilibrio para poder determinar cuándo hay información suficiente como para poder categorizar un texto con la suficiente exactitud. En ese momento, que esto formó parte de la tesis de licenciatura de Martín, que fue publicado también, nosotros propusimos un enfoque en lo cual diferenciamos esos dos objetivos con dos componentes, una encargada de clasificar un segmento de un documento, y el otro componente que estaba encargado de determinar si la clasificación era, ya con lo que se había leído, de alguna forma la clasificación podía ser precisa o no. Y básicamente estas dos componentes eran dos modelos distintos, porque aprenden dos cosas distintas, y de hecho, en el trabajo de Martín se aprendían esas dos componentes. Lo interesante de esto es que en su tesis doctoral él volvió a retomar esta idea, y fue lo que presentamos este año en el IRISC, y con resultados interesantes, digamos. Respecto a la detección anticipada de riesgos, básicamente es un problema que se plantea como una tarea a nivel mundial, en el cual participan laboratorios de todo el mundo, y la idea es enfrentar a todos los laboratorios con ciertos datos de entrenamiento, luego se entra en una fase de prueba y cada uno participa con sus sistemas.
El problema en este caso es ir leyendo los datos en forma secuencial, como un flujo de datos, y la idea es detectar casos de riesgo tan pronto como sea posible. Este es un tema muy interesante porque tiene aplicaciones en detección de pedófilos, personas con inclinaciones suicidas, personas con signos de depresión, comportamiento agresivo en redes sociales, actividades criminales y terroristas, y el tema del abandono en cursos académicos. Entonces nosotros empezamos a participar en esta tarea, ya les digo, con todos estos antecedentes que teníamos de enfoques que de alguna forma tomaban en cuenta estos datos secuenciales, y empezamos desde el año 2017 y hasta en el año 2017 fue la detección de depresión, autolesiones y una medida que era tratar de completar un formulario que hubiera llenado una persona con depresión, aunque eso no tenía que ver demasiado con detección anticipada. En el 2020 se trabajó con la detección anticipada de autolesiones, y en el año 2021 se trabajó con juego patológico, o sea, personas que son adictas al juego, detección de autolesiones, y bueno, otra vez el tema de medir la severidad de signos de depresión, que en esta tarea 3 nosotros no participamos. Bueno, les cuento rápidamente qué es lo que tiene de particular esta tarea. Esta tarea arrancó en el año 2017, y lo que tiene de interesante, esto no voy a entrar demasiado en detalles porque ya deben estar todos un poco cansados, pero lo importante es tener la idea. En esta detección anticipada de riesgo, a diferencia de las medidas de evaluación clásicas como la Precision, Recall, F1 o Accuracy, uno necesita una medida para evaluar la precisión de la clasificación, pero también cuánto se demoró para realizar esa clasificación. En este caso, en el año 2017, y en realidad un año antes, se había propuesto una medida de evaluación, que es una medida de error, que de alguna forma combina precisión a la hora de detectar un caso de riesgo y la demora, ¿no? Básicamente, esta medida, lo que tiene de interesante esta medida, este error, digamos, no es muy raro en el sentido de que, por ejemplo, tiene asociado un costo para los falsos positivos, un costo para los falsos negativos, pero lo que tiene interesante es que cuando no hay errores, o sea, en los negativos verdaderos y los positivos verdaderos, o sea, los que detectó efectivamente, en el caso de los negativos verdaderos, el costo es 0. Y en el caso de los positivos verdaderos, o sea, los que detectó bien, ese costo, si lo detectó antes de un determinado umbral, lo toma como un costo que es prácticamente 0. Pero pasando un determinado umbral, este costo crece, ¿no?, en forma muy, muy rápida. Entonces es como si lo clasifica demasiado tarde, es como si lo hubiera clasificado más. O sea, es el mismo costo que si no lo hubiera detectado. Eso es no nos vamos a detener demasiado en esto, pero básicamente es la idea principal de esa medida. Nosotros en el 2017 participamos con un enfoque que se llamaba TBT, que es una variante de un enfoque que se llama análisis de semántica concisa. Anduvimos muy bien, obtuvimos el mejor valor en R de 50, y básicamente esa vez se tenía dos conjuntos, uno de entrenamiento y otro de prueba, el cual estaba dividido en bloques, en 10 bloques, donde estaba en cada bloque un 10% de los textos de cada uno de los participantes. Durante entrenamiento estaban todos los textos completos, pero después en testeo se iba presentando un bloque por bloque. Y luego de que eran presentados cada uno de estos chunks, uno tenía que, en base a esa evidencia, tenía que decir si esa persona estaba en riesgo o no, ¿no?
En el 2018 volvimos a participar con dos enfoques, una mejora del primero y un enfoque incremental, que fue la tesis doctoral de Burdizo, y obtuvimos el mejor valor de ERD5, tanto en anorexia como depresión, y el valor de precisión más alto en anorexia. Y a partir del 2019 empieza a haber un cambio, que es un cambio importante, que es que ahora los datos, en lugar de ser provistos chunk por chunk, o sea, un trozo por trozo, se va dando publicación por publicación, o sea, posteo por posteo. Y en ese año, en el 2019, se toman como formas de evaluación el ERDE, este que yo les había comentado, el ERDE-tita, y otra medida que se llama F-latency. Esta medida F-latency soluciona algunos problemas que tenía el ERDE, la medida ERDE, ¿no? Y también se utilizan algunas medidas basadas en ranking. O sea, uno no solo que cuando detectaba que era un caso de riesgo debía, sino que también cada vez que se daban los datos, uno debía proveer un ranking, ¿no?, de cuáles eran para uno los usuarios que en apariencia eran los más riesgosos. Todas estas son medidas clásicas de recuperación de información que toman en cuenta a ver si los resultados importantes están en las primeras posiciones. Y también se consideraba el tiempo que uno tardaba, el tiempo computacional, digamos, para completar la tarea. Les comento rápidamente, la F-latency básicamente es una medida que combina la famosa F1, no sé si todos la conocen, la F1 es la media armónica de la precisión y el recall, o sea, de la precisión y la sensitividad. Y lo que se hacía era, se lo multiplicaba por un factor de velocidad, o sea, se veía cuán veloz era. Y esa velocidad era decrementada de acuerdo a una penalidad, que básicamente es esta formulita que está acá, en la cual se penaliza al usuario de acuerdo al número de publicaciones observadas. Esta medida F-latency obtiene el máximo valor cuando uno clasifica a los usuarios, detecta a los usuarios en riesgo luego de leer el primer post, ¿no? Lo que les va a contar ahora Martín son 3 enfoques que nosotros utilizamos en esta competición y en los cuales creo que este fue el año donde fue más parejo, que prácticamente en las 2 tareas logramos los mejores resultados, no solo en las medidas basadas en discriminación, digamos, en ERDE y F-latency, sino también en las basadas en ranking. Así que, bueno, lo dejo a Martín que siga con los distintos enfoques. Bueno, avísenme si se ve la pantalla, por favor. Sí, se ve, se ve. Ah, perfecto, gracias. Bueno, yo voy a seguir con la charla. Primero que nada, gracias por la invitación a Gabriel, por haber extendido la invitación. Bueno, la introducción ya fue. Lo que les quería comentar es, si quieren, estas diapositivas las pueden ver en la siguiente URL, que está acá abajo, o si le sacan foto al código QR. Marcelo ya les explicó lo que es la clasificación anticipada de texto, la detección anticipada de riesgo y de qué se trata la competencia o el laboratorio de RIS. Yo voy a hablarles ahora de los modelos que presentamos en este año y los resultados que obtuvimos. Como Marcelo les comentaba, para este año propusimos 3 modelos distintos, Early Model, SC3 y EARLYS, donde SC3 fue un modelo que ya habíamos presentado años anteriores, pero donde hicimos mejoras al mismo. Los distintos modelos los pueden ver en este repositorio que se encuentra acá abajo, si quieren. Si alguno no sacó foto de la diapositiva después la quiere ver, me la pide, o en YouTube seguro que va a estar, así que se pueden sacar. Los resultados de estos modelos de la competencia fueron publicados en un paper que va a salir el mes que viene, donde además de estar Marcelo y yo, también está Sergio Burdizo, Horacio Thompson y Leticia Canina, todos de la Universidad Nacional de San Luis y de CONICET. Bueno, para estos distintos modelos que les voy a presentar,
podemos identificar 3 características que los diferencian, que vamos a usar nosotros para que sea más sencillo diferenciar uno de otro. Por un lado, la representación de la entrada que se utilizó. Por otro lado, ¿cuál es el modelo de clasificación con información parcial? Que era este modelo que Marcelo les mostró, el CPI, que era la cajita del medio. Y por otro lado, ¿cuál es la política de alerta temprana o cómo se determina cuándo clasificar a un usuario como de riesgo o no? Que era la última cajita que tenía el tiempo. Entonces, esos son las 3 niveles que vamos a usar para identificar los distintos modelos. Primero empecemos con el Early Model. Early Model es un modelo bastante sencillo. La idea era probar este framework que habíamos hecho de clasificación anticipada con modelo sencillo. Entonces lo que tenemos es, para clasificación con información parcial, elegimos un modelo que pueda categorizar documentos. La única condición que le colocamos a este modelo era que nos devolviera la probabilidad de la clase positiva. No todos los modelos lo hacen, por eso es un subconjunto de todos los modelos de categorización de documentos. Y además tenemos que, para decidir, un árbol de decisión. Este es un árbol bastante sencillo, que ya vamos a ir en detalle de cómo funciona. Y algo que les quiero comentar por arriba es cómo funciona este framework de clasificación anticipada. Nosotros, cuando leemos un documento de un usuario particular, como les comentaba Esteban, que es una publicación de un post, lo leemos, lo procesamos, obtenemos su representación, ya vamos a ver qué tipo de representaciones probamos, y esa representación se la damos a nuestro modelo. El modelo clasifica, determina una categoría de este documento y a su vez recolecta una serie de información de contexto de este documento, que le va a servir al próximo modelo para determinar si con eso es suficiente o no para categorizar a un usuario como de riesgo o no. Cuando decimos de riesgo o no, es lo que hablaba Marcelo, si una persona es depresiva o no, que nos interesaría clasificarlo lo antes posible, o si es depresiva, o si se autoflagela, etc. Entonces, una vez que tenemos esa información de contexto que recupera del documento, se la damos a este modelo que determina si con esa información puedo detener la lectura o no. Si este modelo nos dice que detenemos lectura, se retorna la clase predicha por el modelo. En caso que diga que no, seguimos leyendo posts de ese mismo usuario. Y así hasta que se acaban los posts o determinamos que el usuario era de riesgo. Ahora vamos a hablar de las 3 categorías o las 3 ejes que vamos a hablar de cada modelo. Primero, de la representación. Para representación de este modelo, probamos distintos tipos de representaciones, desde bastante sencillas hasta más complicadas, como bolsa de palabras, y cuando hablamos de bolsa de palabras, hablamos de bolsa de palabras con caracteres o con palabras, con distintos valores, o sea, unigramas, digramas, etc. También probamos el LIWC que comentó Esteban, que nos permite obtener información relacionada a la psiquis, o sea, es muy utilizada en psicología, mejor dicho, información de los documentos. También usamos representaciones que, dado un documento, nos determinan los tópicos, y esos tópicos son usados después para brindárselos al modelo, como son Latent Dirichlet Allocation y Latent Semantic Analysis. Y también probamos representaciones más modernas relacionadas a redes neuronales como Talk2Vec, que, como ya hablaron de Word2Vec, esta es la versión de un vector para un documento. En lugar de un vector para una única palabra, hacemos un vector para un documento. En cuanto a los modelos que usamos, que era esa cajita del medio que veíamos con el logo de Scikit-learn, en realidad puse Scikit-learn porque fue uno o el que más modelos tuvimos y el que con mejores resultados obtuvimos. Pero también probamos LSTM, BERT con otras plataformas, con otras librerías. Y en cuanto a modelos, además usamos árboles de decisiones, probamos cabecismo más cercano, por vector machine, regresión logística, redes neuronales y random forest. A pesar de que probamos bastantes de diversas complejidad, en nuestra experiencia las más simples fueron las que tuvieron mejor resultado, o más simples comparado a BERT, que es toda una máquina. Así que los resultados fueron bastante buenos con modelos más simples. Ya vamos a ver un poquito después quizás, si nos da el tiempo. Y por último, para el Early Model decíamos que teníamos quien decide cuándo detener la lectura. Para eso nosotros presentamos un árbol de decisión bastante simple con 3 niveles. Que si esos 3 niveles daban positivo, o sea, si seguías en cada uno de estos 3 niveles, se categorizaba al usuario como positivo. Y esos 3 niveles es, si el modelo anterior lo clasificó como positivo, si a su vez
la clase que le dio a ese es mayor a un umbral que nosotros determinamos previamente, y si a su vez la cantidad de posts leídos es mayor a un número que nosotros determinamos, se clasifica como positivo. Cualquier otro caso se clasifica, no se clasifica como positivo y se sigue leyendo. ¿Por qué se sigue leyendo? Porque por ahí hay un usuario que al principio decimos no es positivo, no es depresivo, pero a medida que avanza la lectura empezamos a recopilar más información y esto se hace un usuario positivo. Por eso es importante determinar estos parámetros del modelo. Después tenemos el modelo SC3, que en estructura es parecido al anterior. Vamos a tener un modelo que se encarga de la clasificación con información parcial, que en este caso es SC3. Ya les voy a comentar un poquito más de qué se trata este modelo. Disculpen. Bueno, y tenemos después una función que determina cuándo detener la lectura. Notarán en este caso que el diagrama de clasificación anticipada se encuentra repetido comparado a la anterior versión. Esto es para indicar que en este caso, para obtener información de contexto y determinar si detenemos la lectura o no, se recolecta información de varios usuarios de forma paralela. Esto era para sacar provecho del laboratorio, que cuando uno le daban para procesar, no le daban un único usuario y un único post, sino que le daban para todos los usuarios del dataset los posts. Entonces, nosotros tenemos para, supongamos, 100 usuarios, el post número 30. Entonces, con esa información, este modelo recolecta información de contexto de todos los usuarios y con eso decide si detener la lectura o no. Que eso es lo que lo diferencia del anterior. Ahora vamos a ver las distintas partes. Cuando hablamos de SC3, hablamos de un modelo propuesto por Sergio Burdizo, que era lo que les comentaba Marcelo, que esta fue su tesis doctoral. Es un modelo muy interesante. Después les recomiendo, si quieren, vean el paper que publicó. Es una serie de papers con distintas adaptaciones, donde en la entrada, en este hablamos de texto crudo, porque recibe caracteres, y lo que hace el modelo es, en base al texto crudo, que puede ser un párrafo, puede ser varios párrafos, puede ser un documento, un libro, se encarga de descomponerlo en las partes que lo componen. Entonces, en un principio, si tenemos párrafo, para descomponerlo lo que hacemos es descomponerlo en las oraciones que lo componen, que eso lo podemos ver en este nivel. Una vez que está descompuesto en oraciones, se sigue descomponiendo en las partes que lo componen, que en este caso son palabras. Y para cada una de estas palabras se aplica una función que, dada la palabra, retorna la relevancia de esta palabra a cada una de las categorías que se intenta predecir. Este es un modelo de categorización de documentos, pero está pensado principalmente para detección anticipada. Entonces, cuando se aplica esta función a cada palabra, tenemos un vector con la importancia de cada palabra para cada documento, para cada categoría. Una vez que tenemos esto para todas las palabras del documento, se empieza a utilizar los operadores de resumen que resumen justamente estos vectores para cada uno de los niveles. Entonces, para la oración vamos a tener un único vector que resume esa oración a qué categoría pertenece o está más relacionada, y después se sigue con respecto a párrafos y finalmente a documentos. Al fin lo que tenemos es la clasificación o la categoría a la que pertenece el documento. Si estamos hablando de categorización con una única clase, en este caso, por ejemplo, retornaríamos tecnología, la que tiene un valor más alto, y si fuera multi-etiqueta, podríamos devolver los dos. Este modelo, lo interesante que tiene, que además de ser muy eficiente computacionalmente, es muy interpretable. Y esto tiene una ganancia muy grande, que era, como comentaba Esteban, hay una importancia muy grande cuando hablamos de salud, de que cuando alguien vaya a ver esto, si un profesional de la salud va a ver este modelo, él le interesa saber por qué nosotros decimos que esta persona es de riesgo y esta no, o por qué este conjunto de personas decimos que es depresiva. Interesa saber por qué. Si le damos los pesos de una red neuronal, por ahí la persona no tenga la confianza absoluta al modelo. Entonces, lo que tiene este tipo de modelos es que es bastante interpretable y podemos ver qué palabra fue la que hizo que clasificáramos como depresivo a la persona, o qué frases o qué párrafos. Este modelo lo pueden encontrar en este repositorio, así que si les interesa lo pueden ir viendo.
Y por último, decíamos, teníamos el modelo y tenemos que decidir cuándo detenemos la lectura. En el caso de CC3, para detener la lectura, veíamos un puntaje que le daba el modelo al usuario. Si el puntaje de ese usuario era mayor a un valor, ese usuario era clasificado como de riesgo. En caso contrario, se seguía leyendo para ver si en el futuro este pasaba a ser de riesgo. En este caso, el puntaje es determinado con el puntaje que veíamos acá al final, perdón que vuelva atrás. El último puntaje, el último vector que teníamos para cada categoría tenía un puntaje. Entonces, en el caso de riesgo vamos a tener solo dos categorías, riesgo y no riesgo. Y este puntaje que estamos hablando nosotros es la resta de el puntaje de la clase de riesgo menos puntaje de clase no riesgo. Entonces nosotros nos preguntamos, si para un usuario ese puntaje es mayor a la mediana más menos una desviación, decimos que este usuario es de riesgo. Caso contrario, no lo es. Bueno, y los scores, estos es lo que hacía alusión yo cuando decía que el framework de clasificación anticipada está repetido varias veces. El score esta hace alusión a el puntaje que tienen todos los usuarios que se están procesando de forma paralela. Bueno, más mediana de la desviación absoluta, y este es un hiperparámetro que nos sirve para levantar o no ese umbral de decisión. Por último, les voy a presentar el modelo Earliest, que este es un modelo de quizás no es interpretado, como decía recién, por lo que no se lo ve tan bien desde el lado de los profesionales de salud, pero tiene otras cosas que lo hacen muy interesante. Earliest significa Early and Adaptive Recurrent Level Estimator, y es un modelo propuesto por Hans Vigen en 2019, inicialmente para series de tiempo, pero nosotros lo adaptamos a documentos, a texto. Este es un modelo de Deep Learning entrenado end-to-end, o sea, que se entrena todos los componentes se entrenan en una sola pasada y cuando vuelve todos los precios se actualizan, que era lo que hablaba Leandro al principio. Y es un modelo donde tenemos la entrada, que dijimos que era el texto. En nuestro caso, la entrada va a estar representada en este caso por doc2vex, vectores doc2vex, por cada publicación. Entonces tenemos primera publicación, tenemos un vector, segunda publicación, otro vector de doc2vex y así, en el tiempo, para un usuario. Toda esta secuencia de vectores es suministrada a un modelo de LSTM, que es una red recurrente, que dada esta información obtiene una representación de la historia. Dada esa representación, al final este modelo lo que nos retorna es cuál es la categoría del usuario, que era lo que nos interesaba a nosotros, si es de riesgo o no lo es. Lo que tiene interesante esto es que lo hace de forma anticipada y aprende a cuándo clasificar de forma anticipada sola. O sea, no hay que hacer no se le agrega un modelo ad hoc como en los otros casos, que era o una función o un árbol de decisión, sino que esto lo aprende solo utilizando aprendizaje por refuerzo. Como les decía recién, la LSTM aprende una representación parcial de los documentos, lo que nos permite es ese vector utilizarlo para determinar cuándo dejar de procesar la entrada y a su vez para clasificar el documento. Este conceptualmente es de los modelos más lindos de los tres que les presenté, pero al ser un modelo de Deep Learning que entrenado con aprendizaje por refuerzo, tiene una complejidad muy alta. Y eso hace que el entrenamiento sea difícil. Ya vamos a ver. Y este modelo tiene un único hiperparámetro que nos permite penalizar el modelo si se demora mucho en la lectura. Eso se usa para la optimización. Es un parámetro que nos permite decirle al optimizador, si te demoras mucho, el costo va a ser muy alto, entonces los gradientes van a tener que modificar mucho los pesos, y si le ponemos un valor de lambda chiquito, al revés. Va a tratar de demorar lo más posible para que su precisión sea la mejor. Bueno, y ahora les quiero comentar un poco de cómo visualizar esta política de alerta temprana para que se vea un poco más claro cómo funciona cada uno de estos modelos. Para ello, les voy a mostrar, para un usuario particular de la competencia de la tarea de ERRIS, en este caso de autolesión, era detección temprana de autolesión, les voy a mostrar cómo cada uno de los modelos los fue procesando y cuánto fue el puntaje o el score que le dio a medida que pasa el tiempo.
Entonces en este gráfico pueden ver en el eje X el número de posts de este usuario a medida que va escribiendo. Vemos que este usuario tiene más de 700 posts. Y en el eje X vemos el puntaje que le dio el modelo a cada uno de estos, ¿no? Entonces, la línea azul representa el puntaje a medida que avanza en el tiempo. Podemos ver que cuando empieza a escribir esta persona, tiene un puntaje muy bajo, que representa que el modelo dice, esta persona no es de riesgo. Pero a medida que avanza, llega a un punto que se ve que escribe algo muy particular que hace que la probabilidad de que sea de riesgo aumente demasiado. Y después vuelve abajo. En este gráfico, además, podemos ver dos líneas en gris, una vertical y una horizontal, que representan la política de decisión, que estaba relacionado al árbol de decisión que les hablaba. Esta política tiene un número mínimo de posts, que es esta línea vertical, y el umbral mínimo de probabilidad de que sea positiva el usuario. Entonces, si el puntaje particular supera ambos umbrales, se clasifica como positivo. Acá podemos ver que solo lo hace en este punto. Esta es una política de decisión estática, decimos, porque no cambia a medida que avanza en el tiempo, siempre se mantiene, y a su vez, para todos los usuarios que procesemos, va a ser la misma. Después podemos ver en rojo, en línea punteada roja, no sé si se ve, está el momento en el que el modelo lo clasifica como positivo porque superó ambos umbrales de la política. Lo mismo podemos hacer para el modelo SC3. En este caso, el puntaje del modelo para este usuario lo podemos ver en violeta, y el puntaje no va de 0 a 1 en este caso, que es en SC3, sino que puede crecer en los reales, positivos, en realidad en los negativos también, pero no se nos da mucho por el desbalance de clase que hay en este problema. Y lo que podemos ver en este caso es que la política de decisión no es estática como en el caso anterior, sino que va cambiando a medida que avanza el tiempo. Y esto era porque dependía de distintos usuarios, que era lo que les decía recién. Esta política, si los usuarios empiezan a ser cada vez más depresivos, si queremos, o con caracteres más depresivos, esta política va a hacer que esta línea de corte va subiendo. En cambio, si va bajando, la línea va bajando y es más fácil clasificar a uno que se vaya de esta norma. Sería como clasificar a los outliers, si quieren, como positivos. Entonces tenemos una política de decisión dinámica que cambia en el tiempo, pero que para todos los usuarios va a ser iguales, porque dependía de ellos. Y vamos a tener un momento en que se clasifica como positivo, que está dado por cuando el puntaje supera este umbral, que es en este punto. Por último, si quisiéramos visualizar la política del modelo Earliest, que era el de Deep Learning, no lo podríamos hacer de forma directa por lo que les decía, porque es una red neuronal y no tenemos un modelo ad hoc que mirar, pero sí podríamos ver el puntaje que dio este modelo a medida que pasaba el tiempo. Este usuario es una muestra de que este modelo es conceptualmente muy lindo, pero es muy difícil de estabilizar, que es lo que estamos viendo acá, que las respuestas de este modelo son casi random, por lo que falta un poco más de trabajo. Y esto es el trabajo que estamos haciendo ahora para tratar de estabilizar este entrenamiento. Bueno, y acá podemos ver que el momento de clasificación es muy temprano. Bueno, ya terminando, volviendo a las tareas, nosotros habíamos dicho que participamos en dos tareas. La primera, que era detección temprana de signos de juego patológico o adicción al juego, y la tarea 2 o T2, detección temprana de signos de autolesión. Ahora lo que les voy a comentar es qué parámetros utilizamos, qué modelos usamos y cuáles fueron los resultados. Ya les comenté los modelos, cómo funcionaban, ahora les comento los parámetros particulares que participaban en la competencia. Para ambas tareas propusimos 5 modelos. Para T1 propusimos 3 modelos de Early Model con distintos parámetros y 2 modelos de Earliest. En cuanto a Early Model, probamos con distintas representaciones de palabras, como bolsa de palabras de enegramas o de palabras, y Dog2Vec, con distintos modelos, regresión logística, SVM. Acá se puede ver que mejores resultados nos dieron en las pruebas, pues más simples, en vez de una LSTM o BERT. Usamos regresiones logísticas y SVM en particular, y usamos distintos umbrales de la política.
En cuanto a early, es lo mismo, las representaciones son las mismas, back-to-back, el modelo LSTM es una LSTM, en realidad con algo más, y usamos dos políticas, dos lambdas distintos para penalizarlo. Los resultados obtenidos en la competencia fueron muy alentadores, se pueden ver en esta tabla que muestra, en amarillo se muestran los resultados de nuestro equipo, y abajo se muestran los resultados de otros equipos, donde se seleccionó solo el mejor resultado de ese equipo, porque cada equipo podía participar con varios modelos. Entonces de cada uno se seleccionó uno, el mejor de ellos, y en las columnas podemos ver las distintas medidas que les habló Marcelo: la precisión, el recall, la medida F1, ERD con un Omicron de 5, ERD con 50, y por último el F-latency. Para todo esto podemos ver que uno de nuestros modelos de Early Model obtuvo los mejores resultados tanto para precisión, medida F1, ERD50 y F-latency, que son de las mejores medidas de la competencia. La única que no anduvo muy bien es el ERD5, que está relacionado a los parámetros que nosotros le pusimos al árbol de decisión. Como nosotros dijimos que el número mínimo de posts que le sea mayor a 10 en este caso, estamos seguros que va a superar el umbral de 5 que le decía Marcelo, a partir del cual, aunque lo clasifiques bien, te vamos a penalizar. Entonces, por eso es que tuvimos muy malos resultados en eso. O no sé si muy malos, pero peores que otros equipos. Pero aún así, los resultados son muy buenos. Es más, de hecho, la mejor medida de F-latency es 2 veces mejor al segundo mejor equipo, con lo que nos muestra que el modelo es bastante bueno. Después, para la tarea T2, se propusieron de vuelta 5 modelos, en este caso 1 de Early Model, 2 de Earliest y 2 de SC3. No voy a entrar tampoco mucho en detalle por el tiempo de cuáles fueron los parámetros, pero les muestro los resultados. De vuelta, para esta tarea tuvimos muy buenos resultados. Esta vez participaron más equipos. Eso tiene que ver con que esta es una tarea que viene de años anteriores, entonces por ahí los equipos adaptan su participación anterior y no hacen un modelo nuevo para el otro. Así que es más competitiva esta, pero aún así tuvimos muy buenos resultados tanto para la medida F1 como RD50 y F-latency, donde en este caso se reparten entre el modelo SC3 con F1, la mejor F1 y mejor F-latency, y el Early Model con la mejor RD50. Cabe destacar que para ambas tareas nuestros modelos también tuvieron mejor desempeño en cuanto a las medidas de ranking que les comentaba Marcelo, pero bueno, para no extendernos demasiado, lo dejamos acá. Bueno, gracias por su atención, disculpen lo extenso del día y de la exposición, y bueno, cualquier pregunta, si hay tiempo lo hacemos ahora, y si no, por correo lo pueden ver acá, y les dejo mientras, si hay preguntas, las referencias. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Juan Martín. Tenemos algunas preguntas. Primero, felicitarlos por la performance en la competencia, en ambas tareas. Les leo una pregunta de Leandro. Dice, ¿el pico que se ve en Early Model puede ser que sea por el Reinforcement Learning que penaliza actuar rápido? Supongo que el gráfico... Sí. El pico aclaro por las dudas que no sé, para mí es bastante novedoso lo de usar Reinforcement Learning, así que no, por ahí se me escapan un montón de cosas. No sé si tiene sentido la pregunta, pero me llamó la atención eso. Leandro, ¿vos decías de este gráfico o del de anterior? Claro. En este no usamos Reinforcement Learning en este caso. En este caso era un modelo bastante sencillo donde se usaban modelos clásicos de categorización de documentos entrenados de forma clásica. Entonces vos usabas SVM, y lo que tenías que aprendías con documentos enteros y los clasificabas con documentos parciales. Entonces, lo que vos ves acá es, en el post con el 66, vos podés ver la representación del documento hasta ese post, y ahí vos calculás la representación, ya sea bolsa de palabras, ya sea talk-to-back, lo que sea, haces la representación, y esa representación el modelo te dice, hay una alta probabilidad de que sea depresivo, o en este caso de autolesión. Nosotros analizamos este caso particular y vimos que había un cambio notable en cuanto a lo que escribía esta persona. Pero sí, sucedía esto. Igual, de todas formas, fíjate que este modelo tuvo este pico, pero el modelo SC3 fue uno bastante gradual para el mismo usuario,
siguió aumentando el puntaje que le daba de riesgo, ¿no? Pero sí, en cuanto al de Reinforcement Learning, que es el que se ve acá, es todo un bicho nuevo y es muy complicado estabilizar su entrenamiento porque tenés muchas perillas que mover y bueno, es complicado. Estamos trabajando en eso para mejorar. Gracias por Bueno, clarísimo. Bueno, Nacho. Yo, una pregunta con el tema del entrenamiento, si querés, en los dos primeros modelos. ¿Usan el split se hace por usuario? Quiero decir, para entrenar, agarran todos los posts de N usuarios seleccionados al azar. Sí. Vos tenés, o sea, tenés separado el entrenamiento y testeo, donde vos tenés usuarios de entrenamiento y usuarios de testeo. No es que dividís a los de a un usuario, dividís la mitad de los posts para entrenamiento y la otra mitad de testeo. No. La secuencia de los posts se mantiene de cada usuario. Entonces vos tenés la secuencia entera de tus posts, vos vas a entrenamiento y yo voy a testeo. No sé si se entiende o... Sí, perfecto. A ver si tenemos alguna otra pregunta. No, yo iba a preguntar algo parecido porque en realidad no entendía bien qué era un documento, pero se quedó claro con tu pregunta y la respuesta. Básicamente un documento es una secuencia de posts de una persona, sería así. Claro, exacto, sí. O sea, la competencia lo que te vas suministrando son los posteos. Entonces, el primer día te da el posteo 1 de todos los usuarios. Vos con eso lo procesás y decís, ¿este usuario es de riesgo o no? Si vos decís que es de riesgo, se detiene. Si decís que no es de riesgo, tenés que seguir leyendo, entonces post 2, post 3, post 4, así vas aumentando. Perfecto, la competencia consiste en cuántos posteos detectaste que era de riesgo si lo era. Exacto, en hacerlo lo antes posible. Sí. Está clarísimo. Gracias, Juan Martín. Muy buen trabajo. Bueno. Una pregunta, Gabriel. Adelante. ¿Por qué crees que los modelos más simples tuvieron una mejor performance? Tiene que ver con varias cosas. Por un lado, el dataset, porque acá hay dos tareas. Hay una donde se suministra un dataset que es bastante chico y con los positivos siendo muy pocos y en cambio los de control siendo la mayoría, como es lo que pasa, pero es un dataset muy chico. En general, el año pasado participaron modelos y el equipo que ganó participó con BERT, pero lo que pasó fue que además de usar el dataset que se proveía, ellos entrenaban con su propio dataset. Entonces, scrapeaban Reddit y otros foros y aumentaban el dataset. Y con eso entrenaban BERT y ahí sí tuvieron muy buenos resultados. Entonces, sí, porque al principio vos dijiste, después les voy a explicar si hay tiempo algo que no pasó con BERT, y me quedo dando vuelta eso en la cabeza, digo, ¿qué pasa si el tamaño del dataset es muy grande y me convendría llevar a mí tres modelos distintos, simple, mediano y muy complejo, a ver con cuál le gano, ¿no? Tal cual. No, sí. Nosotros hicimos pruebas, bueno, el año pasado Sergio Burdizo participó con el modelo SS3, pero entrenó solo con los datos que ellos proveían. Y justamente los que ganaron fue ver con otros, con más datos, y lo que hizo Sergio fue después, porque los que ganaron a su vez publicaron el dataset gigantesco que usaron, entonces Sergio entrenó su mismo modelo y lo probó y vio que los resultados eran aún mejores. O sea, está bien, BERT ganó porque tuvo más dataset, pero si estos modelos como SS3 hubieran usado esa misma información, quizás también le daban pelea. Pero sí, en general estas competencias son muy chicos. O sea, a ver, creo que tengo una filmina con cuántos eran. Son datasets muy chiquitos. Por ejemplo, acá tenés T1, donde lo que se ve acá como T1 test es lo que ellos te proveían. Que son pocos posts, poca cantidad para lo que se usaba. Y si avanzo uno para la tarea T2, este que está acá abajo es el que te digo que usaron, los que usaron BERT, que se ve que tienen bastante más posts, bastante más total de usuarios. Así. Entonces, bueno, es como quizás BERT
si tenés muchos datos y podés scrapear mucho, el tema de esto es que al scrapear tenés que estar seguro de que los que vos etiquetás como positivos son positivos, que era lo que decía más temprano Esteban. Para la competencia esto eran etiquetados de forma manual, alguien tenía que leer los posts y decir, ah, mira, él dijo que fue diagnosticado como positivo, que eso para hacerlo para 100.000 personas es una locura. Entonces, sí, pero yo creo que si tenés un dataset donde has hecho esta tarea, es factible y probablemente BERT y estos tengan muy buen desempeño. Gracias. Excelente. Bueno, vamos a ir cerrando. Marcelo, Juan Martín, vaya nuestro agradecimiento y el aplauso de todos. Y para todos los disertantes, la verdad que, bueno, de nuestra parte muy contentos de haberlos tenido, lo mismo a los participantes que se quedaron hasta el final de todas las exposiciones, así que, bueno, 1.000.000 de gracias para todos, y después vamos a publicar, eventualmente se las mandamos por mail, el link donde queda grabada la charla, porque seguramente alguno esté interesado en acceder a los repos que mencionó Juan Martín, o alguno de los otros disertantes, y si no, nos pueden contactar a nosotros, que los ponemos en contacto con los expositores. Así que de mi parte, eso es todo. Muchas gracias nuevamente. Walter, no sé si querés... Gracias a ustedes. No, quiero agradecerles de nuevo a todos. La verdad que fue muy, muy interesante todas las ponencias. Para nosotros y nuestra universidad fue un placer tenerlos un ratito de su tiempo aquí y poder difundir sus investigaciones a todos lados. Como dijo Gabriel, bueno, al principio tuvimos un pequeño problemita con YouTube, así que una partecita de la primera conferencia no quedó grabada en YouTube, pero la tenemos grabada en físico, así que vamos a ver si la subimos completa y le vamos a avisar a todos cuál fue el link definitivo para que la puedan volver a ver. Nada, agradecerles a todos los expositores, a Gabriel y a Juan Manuel por las gestiones y el armado de esta jornada. Y nada, sean bienvenidos. Cuando tengamos, algunos preguntaban si vamos a armar otras charlas, por supuesto que sí. Y siempre que armemos alguna vamos a ir difundiendo las charlas para que los interesados puedan participar. Muchísimas gracias, gente. Gracias por estar ahí. Fue un placer. Gracias a todos. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy que estén todos bien.